Adelante. Bueno, buenos días compañeros, mi nombre es Emanuel Hernández y hoy pues vamos a hablar sobre el capítulo 5 del libro, que es el de mecánicas de enrutamiento. Mm, Bueno, algo sobre lo que se va a tratar pues son el enrutamiento basado en tablas, el basado en algoritmo y pues el caso de estudio, que es un ejemplo que nos presenta el libro. Muy bien. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es esta técnica o bueno, qué es la mecánica de enrutamiento? Pues es un mecanismo que se utiliza para implementar cualquier algoritmo de enrutamiento, en pocas palabras. Y bueno, entre estos, pues nos encontramos las tablas basadas, perdón, el enrutamiento basado en tablas. En cualquier relación de enrutamiento se puede implementar usando una tabla. Este tiene como ventaja su generalidad, pues una tabla de enrutamiento puede admitir cualquier relación de enrutamiento de cualquier topología. Por ejemplo, en un chip de enrutamiento utiliza un enrutamiento basado en tablas y se puede utilizar en diferentes topologías simplemente reprogramando el contenido que hay en la tabla. Y bueno, por ejemplo, esto no me quedó muy claro, profe, no sé si sea como algún ejemplo, pero como que esto no me quedó muy claro. Sí, digamos que es la notación matemática, donde dice que el ruteo es una relación que existe, digamos, del conjunto de n, que son, creo yo, son los nodos, ¿sí? Es decir, de un nodo a cualquier otro elemento del mismo conjunto de nodos, por eso es n por n, ¿sí? Y lo cual te da justamente una, digamos, relación o una función que asocia P, creo que es el camino, ¿sí? Un camino justamente a esa función de ruteo. Mientras que en los de abajo, digamos que es una manera de verlo, la otra es exactamente lo mismo, nomás que digamos que la variable que está dentro de la función es o puede ser alguno de los canales que tenemos nosotros en la red, donde C es el conjunto de todos los canales. Y otra manera de verlo es justamente como una relación entre el conjunto de los canales contra el conjunto de los nodos, ¿sí? Lo cual te establece justamente la utilización o no de algún canal, y para eso también puedes, digamos que R es la parte del ruteo y los dos puntos es la parte de la definición. N es el conjunto de los nodos, C es el conjunto de los canales, y cuando te dicen N cruz N, te dice que es una relación, ¿sí? De todos los elementos de N con posiblemente todos los elementos de N, ¿verdad? Lo cual te da justamente, o digamos, la flechita es la consecuencia o el resultado, una relación, en este caso es una función, ρ mayúscula o ρ, no sé, que está en función en este caso de los caminos o en este caso de los canales, ¿sí? Esa es Ah, manera de una notación más formal, ¿sí? En matemática, pues, de expresar estos problemas, ¿no? ok. ¿No? Normalmente esto, pues, escapa un poquito incluso de la formación matemática que tienen ustedes como ingenieros en electrónica. Normalmente esta notación eh, va más enfocada a un perfil más matemático o incluso hay unas materias que normalmente se dan en la parte de ciencias computacionales, donde se ve la parte de teoría de grafos, la parte de lenguajes formales, la parte de lógica, ¿sí? Donde se ve esta parte, ¿no? O esta notación, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita tengan un poquito de paciencia con esa notación, pero a grandes rasgos significa eso, ¿no? Que existe, no sabemos cuál, o sea, simplemente la denotamos por esa función o ρ mayúscula, sí, que existe una relación, pues, eh, sea de los nodos, sea de los canales, ¿sí? Que te genera justamente, digamos, los canales que se van a utilizar o las trayectorias que se van a utilizar, ¿sí? Sí, ok, profe, gracias. Bueno, y dentro del enrutamiento basado en tablas, pues nos encontramos con el enrutamiento fuente. Este, todas las decisiones de enrutamiento para un paquete se toman completamente en la terminal fuente, mediante la búsqueda en la tabla de la ruta precalculada.
Cada fuente contiene una tabla. Bueno, tiene como ventaja su velocidad, simplicidad y estabilidad. Es por ello que pues, es uno de los métodos de enrutamiento que más se utilizan. También, bueno, aquí por ejemplo tenemos este ejemplo en el que se puede observar que esta es la tabla para esta red y bueno, contiene dos rutas para cada destino de la red. Cada ruta en la tabla especifica una ruta que está de esta fuente hasta su destino. Bueno, aquí por ejemplo se supone que se tienen que tener 5 letras en los de donde bueno, E, W, N y S significan que son norte, sur, este, oeste, y este es pues, el camino por el que se va a tomar. Mm, y bueno, también, bueno, su principal ventaja es la velocidad. Tiene un diseño de enrutamiento simple, no depende de la topología y pues puede asociar varias rutas. Esto pues tiene tolerancia a fallos, equilibrio de carga y distribución. Y también dentro de estos encontramos el enrutamiento por nodos. Este es más apropiado para algoritmos de enrutamiento adaptativo, pues permite el uso de información de estado de la red por salto para seleccionar entre varios posibles siguientes saltos en cada etapa de la ruta. El uso de Russell reduce el almacenamiento total requerido. Y bueno, también aquí está como que tabla no la entendí bien, profe. Se supone que es el mismo ejemplo que tenemos para esta, pero bueno, está como que está un poquito más fácil de entender el fuente que el de nodos. Mira, sí, en la parte regresa un poquito, por favor, nomás Sí. para explicar esa y la diferencia con la otra, ¿no? Si te digas, esta tabla es una tabla de ruteo, digamos, hecha en la fuente, en este caso la fuente o el origen de los datos es el nodo 00. Uh-huh. Entonces, si te digas, lo que tenemos es o qué tengo que hacer yo, o hacia dónde me tengo que dirigir, o dicho de otra manera, qué interfaces o qué puertos tengo que utilizar para llegar a mi destino. En este caso, si yo estoy en 00 y quiero llegar al 00, ve que utilizo la interfaz X, que es la interfaz local, ¿verdad? Es decir, la conexión que yo tengo directamente ya con el nodo que está conectado al ruteador, ¿no? En este caso, si yo quiero ir en la siguiente línea, se ve el 1-0. El 1-0 es justamente el que está eh, el que está arriba del 00, ¿no? Sí. Pero dice ahí que me tengo que ir al este. Está como que volteada, ¿no? Mm, Porque según eso me dice, para llegar del 00 al 10, dice que tengo que ir al este y ya llegué. Pero al este es justamente a la izquierda, y a la izquierda estaría el 03, ¿no? uh-huh. Yo creo que más bien ahí, o porque la otra que te dice es que o vete al oeste o al oeste, ¿verdad? Que yo creo que algo está, o no sé si sea la misma figura o algo esté mal en la figura o algo erróneo, porque más bien es como si quisiéramos viajar al 03, ¿no? Uh-huh. En esa, Pero en esa siguiente línea, sí, te escucho. si viene así en el libro, profe. O al menos, la otra que puede suceder es que el norte no esté arriba, si a lo mejor el norte esté a un lado, digo, no sé cómo lo planteé en el libro, ¿verdad? Ajá. Pero si seguimos estas indicaciones y te digas, ir al este es ir a la izquierda, ir al oeste sería ir a la derecha, ir al norte sería ir hacia arriba y ir al sur sería ir hacia abajo, ¿verdad? Probablemente estén cambiados, ¿no? Uh-huh. A ver, déjame ver el 2-0. El 2-0 ni aparece en la figura 11.1. ¿Te fijas? Sí, cierto. Sí, no me había fijado. Tampoco el 3-0. Ajá. Entonces, como que no corresponde a esa figura, ¿verdad? Sí. Sí. Déjame revisar rápidamente el libro, es la figura 11.2, ¿verdad? Es la figura 11.1 del libro.
Ajá. No, dice que es de esa figura, fíjate. Sí, por eso también se me hizo extraño ya ahorita que lo menciona. Ok, ok. Probablemente lo que esté o estemos interpretando mal es, por ejemplo, bueno, va a sonar raro, pero el 1-0 más bien es el 0-1, ¿no? Y el 0-1, si te vas al este, si llegas a este, ¿no? Ah, sí, ¿Sí? Y para llegar, la otra opción es irte al oeste, otra vez al oeste y al oeste, ¿no? Y el 0-2 sería este de acá, ¿verdad? En lugar de ser 2-0, más bien es 0-2. 02. Sí, sí, ¿Sí? cierto. Entonces, vas dos veces al este o dos veces al oeste. ¿Sí? Y el 0-3 más bien es bueno, el 3-0 es más bien el 0-3, donde es justamente el WX, donde te vas al oeste y llegas, y o tres veces al este, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Y el 0-1 más bien sería el 1-0, que es el que está arriba, ¿sí? Y ahí si te vas al norte, ¿sí? Y el 1-1 sería al norte y luego al este, ¿sí? O dice aquí que te vayas al este, mm, perdón, al este sería para acá y luego al norte. Al este sería el 0-1 y luego al 1-1, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, como que lo que está al revés es la parte del destino, ¿no? Ujú. Sí, aquí en esta parte de la tabla. Ajá. Bueno, como que los dígitos no están en el mismo orden o no en el orden que debería de. Sí, se salió el profe, ¿verdad? Sí, Perdón, un error de dedo y me salí accidentalmente. Sí, no se preocupe, doctor. Ok. Entonces, bueno, ahora sí ya quedaría explicada esta parte, ¿verdad? Sí. Muy bien, adelante. Bueno, les decía, aquí se supone que esta también es tabla del ejemplo, bueno, de la figura anterior, solo que esta Ajá. vez pues, es basada en nodos, ¿verdad? Pero esta sí como que tampoco le entendí muy bien a la tablita. Sí, mira, lo que te dice esta tablita es, ok, si tú quieres ir del 0 al 0, digamos, si te digas, tenemos dos opciones, ¿sí? Digamos, qué puerto tienes que usar, en este caso, el X o el X. Y luego para el 0-1, si estás en el 0-0, para ir al 0-1, dice que te vas al este o te puedes ir al norte. Entonces, si quieres, regresa la figura. Sí. Dice el 0-1, te puedes ir al este. El este sería para acá. O te puedes ir al norte. Es decir, o te vas al 0-1 o te vas al 1-0, ¿no? Ujú. O sea, pero si te fijas, aquí solamente estás tomando no toda la trayectoria, como aquí si te fijas en la tabla 11.2, ves toda la trayectoria. Sin Sí. embargo, en la otra tabla, si quieres cámbiate, lo único que ves es el siguiente salto. Es decir, cuál camino tienes que tomar, ¿sí? No te dicen toda la trayectoria, solamente te dice el siguiente salto, Ah, ok. ¿sí? Sí. Y a final de cuentas es lo que importa, ¿verdad? La única decisión que tiene que tomar el ruteador es por cuál de los 5 puertos que tengo de salida lo mando, ¿sí? Si es Sí, un router de 5 puertos, ¿no? Ahí puede haber router de 3 o más puertos.
Entonces la principal diferencia entre ambos es que el de nodos almacena el siguiente salto solamente, mientras el Ah, fuente la ruta completa. sí, nada más ten cuidado en la parte del fuente, quien toma la decisión es justamente la fuente. Y normalmente lo que se hace es que el paquete lleva toda esa información, es decir, toda la trayectoria de todos los caminos que tiene que tomar o todos los puertos que tiene que tomar en cada salto, es decir, en cada ruteador, están almacenados en el paquete. Y Ah, ok. normalmente cuando llega a un ruteador lo que hacemos es quitar la parte que ya usamos para que no se malinterprete en otro ruteador, ¿verdad? Sí, entonces cada vez que va viajando el paquete se va modificando en cada salto, ¿sí? Ok. En la parte de fuente. En esta no, lo único que mandas es el destino, ¿sí? Entonces lo que hace es que él dice, ok, veo mi tabla y digo, ok, ¿en dónde estoy? ¿Sí? O más bien, el origen, de dónde viene y a dónde va, ¿sí? Y entonces hago el match entre renglón, columna, ¿sí? Y ahí obtengo justamente qué puerto tiene que utilizar, ¿sí? Entonces, esta sería la tabla que se tiene que almacenar en una memoria, ¿sí? Normalmente memoria ROM o puede ser memoria RAM, ¿sí? Pero normalmente memoria ROM, ¿sí? Reprogramable. Ahí pongo estos valores, ¿sí? Sí, profe. Ahora, tener cuidado porque esto implica que no sé cuánto, qué tamaño sea, pero vamos a hacer o darle un número, ¿no? Imagínate que esto eh, es una tablita y vamos a suponer que me lleva 1 kilobit, ¿sí? Estoy a lo mejor exagerando, pero, o a lo mejor es menos, pero vamos a suponer que es 1 kilobit para tener números redondos, ¿no? Si yo tengo 3 ruteadores, entonces toda mi red va a ocupar de memoria por lo menos 3 kilobits. Bueno, voy a ocupar más memoria, ¿verdad? Pero por lo menos para guardar esta parte, 3 kilobits. Pero si son 10, serían 10 kilobits. Pero si son 1000, serían 1000 kilobits. Entonces, si te fijas, eh, de repente puedo empezar a utilizar pues mucha memoria, ¿no? Porque ya 1000 kilobits ya prácticamente estamos hablando de casi un mega, ¿no? Un megabit, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí, profe. Ok, entonces, este es uno de los, digamos, problemas asociados a esta parte, ¿no? Muy bien, adelante. Ok. ¿Qué ventajas comenta ahí o qué ventajas tendría? Bueno, una desventaja que más bien esta es desventaja es que se presenta el live log. ¿A qué se refiere ese término, profe? LiveLock, acuérdate, nos comentaba tu compañero en la clase pasada, que es cuando un paquete se la pasa, digamos, dando vueltas sin llegar a su destino, Ah, sí, 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 no recordaba. ¿sí? Prácticamente es esa parte, ¿sí? Entonces, esto, lo que dices es que esto puede ocasionar, ¿verdad? Ok. Bueno, y pues también de la ventaja que presenta esto pues, es que pues facilita la adaptación local de rutas. Sí, cuando decimos esta adaptación local, digamos, bueno, yo he visto en algunos artículos que luego la decisión de si tomar la primera o la segunda ruta, ¿sí? Si te fijas, para cada número de 00 o 01, 02, etcétera, tienes dos opciones, por lo menos, ¿verdad? Ujú. Entonces, tú puedes tomar o la decisión de que, a ver, yo censo el estado de un puerto, si ese puerto, digamos, ha mandado ya muchos paquetes, ¿sí? A lo mejor digo, no, a lo mejor ese camino ya está muy saturado, voy a utilizar otro, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí si estás midiendo la utilización, puedes decidir dónde haya menos utilización, o si estás midiendo el número de créditos, pues donde tengas más créditos, o si estás midiendo, no sé, la cantidad de tráfico, ¿sí? Donde tenga menos tráfico, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, el por qué, digamos, el por qué dar opciones, ¿no? O tener por lo menos aquí dos opciones, pero yo he visto que incluso hay hasta más opciones, ¿no? Ok. Bueno, y ahora pues se presenta el algoritmo perdón, el enrutamiento basado en algoritmo. Ujú. Este, bueno, este se implementa por velocidad como un circuito lógico combinacional. A diferencia del otro, pues este ya no es general,
sea que para bueno, para cada topología o para su implementación se necesita una topología específica. Este tiene como ventaja que es más eficiente en términos de área y velocidad. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo está bueno, cómo se pueden ver implementados el circuito lógico. Pues acepta los bits de la dirección, empezando Ujú. por aquí. Luego se va al enrutamiento de paquetes. Genera un vector de dirección que indica qué canales hacen avanzar el paquete hacia el destino. Y el vector de dirección seleccionado, pues solo pues sí, solo tiene como una dirección para seleccionar los, ay, se me fue la palabra, pero sí, como que, pues el enrutamiento. Sí, mira, prácticamente, si te fijas, o la decisión que está tomando es de que tenemos dos X y Y, ¿no? Ujú, X y Y se refiere justamente a las dimensiones o prácticamente a las coordenadas, perdón, de en dónde estoy yo o qué espacio ocupa o qué coordenada ocupa el nodo en mi red. Entonces, comparo esa coordenada justamente con la coordenada que viene en el encabezado. Si te digas, si, si la coordenada del ruteador comparada con la coordenada destino, perdón, del paquete son iguales, en este caso es igual a cero, ve que se levanta una bandera que dice que X don, es decir, ya llegué a en la dimensión X, ya llegué justamente al lugar donde tengo que llegar, ¿sí? Por otro lado, si la Y ya llegó, también se levanta, o en este caso es igual a cero, también se levanta la bandera de Y don, donde justamente tanto X como Y ya están, es decir, llegamos al destino. Y en este momento, si te digas, se mete a una AND donde se levanta la bandera de éxito, es decir, donde ya le digo, ¿sabes qué? El puerto por donde tienes que salir es el puerto X, que es el puerto que está donde está conectado tu procesador. ujú. Y en lugar de conectarte con otro ruteador, ya vas directamente al procesador. ¿Sí? Y los otros casos es de que si digamos, estás antes del X, pues te mueves hacia el X, o si estás después del X, te regresas al X, ¿verdad? Es el positivo, el negativo del X, y lo mismo el positivo y el negativo del Y. ¿Sí? Es decir, te mueves hacia arriba, te mueves hacia abajo, te mueves a la izquierda o te mueves a la derecha. En términos de lo que habíamos visto antes, o te mueves, en este caso, a la izquierda sería al oeste, a la derecha sería al este, hacia arriba sería el norte y hacia abajo sería el sur. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, y ya como duda, ¿por qué para se necesita el específico? Ay, perdón. El circuito, ay, se me fue la topología específica, porque este sí lo necesita y los otros no, o sea, porque se sacrifica la generalidad. Porque imagínate, aquí si te digas, de alguna u otra manera, eh, tú ya tienes que conocer justamente, o estás diciendo que este tiene una topología de dos dimensiones, Ujú. X y Y por lo menos. ¿Qué pasa si estás trabajando en una de tres dimensiones? Ya Ah, este algoritmo no funciona, ¿verdad? no ¿O qué funciona así. pasa si en lugar de ser dos dimensiones es un anillo? Tampoco va a funcionar del todo bien, Ujú. ¿sí? Ah, ok. Por eso se dice que esto ya es específico justamente a la topología, ¿sí? De hecho, digamos, es una de las, podemos decir, ventajas, pero también desventajas. O sea, ventajas que está adaptado a una topología, pero desventaja es que no te permite adaptarte a nuevas topologías. Imagínate que de repente la topología, no sé, por cuestiones de efectos de fábrica o de fabricación o de uso, un enlace deja de funcionar o un ruteador deja de funcionar, ¿sí? En ese momento, como las rutas ya están fijas, ¿sí? Ve que no pudieras de alguna manera adaptarte a esos cambios, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Mientras que la parte de fuente, lo que tendrías que hacer tú, bueno, si hay una falla, pues cambias las tablas para darle vuelta, digamos, a la falla y asunto arreglado.
Y por ejemplo, bueno, de usar un tipo de enrutamiento, pues depende de la aplicación que se quiera lograr. Sí, de hecho lo vamos a ver en artículos más adelante. Normalmente uno lo que dice, bueno, tengo esta aplicación y lo pruebo con varios ruteos, ¿verdad? Y digo, ¿cuál ruteo me da mejor resultado? Sí, vamos a ver que hay, vamos a ver ruteos, por ejemplo, hay los clásicos, está el XY, que es este, hay otro que se llama el Oviden, el Northeast, West Last y algunos otros más que son relacionados del modelo de vueltas, ¿sí? Basados en una topología, digamos, de dos dimensiones, ¿sí? En una malla de dos dimensiones prácticamente. ¿Sí? Y la gran mayoría de los algoritmos de ruteo están enfocados en mallas 2D o 3D por la facilidad de construcción, ¿verdad? Es mucho más fácil construir una malla 2D que un torus o que cualquier otra cosa diferente, ¿no? O una topología específica o la parte del fat tree o del butterfly, siempre es más fácil, porque al final de cuentas en silicio es simplemente como copiar y pegar, ¿no? Es los mismos circuitos, los mismos transitores en el mismo lugar, nada más copiar, pegar, uno al lado del otro, ¿no? Lo cual simplifica mucho la fabricación, ¿no? Por eso son tan populares la parte de las mallas bidimensionales o tridimensionales. Ok, ¿Sí, Manuel? sí, profe, gracias. Bueno, y ya por último, pues tenemos el caso de estudio, que aquí se hace referencias que son computadoras paralelas de IBM, que es el SP1 y el SP2. En la imagen, pues tenemos el IBM SP2. Este contiene 512 procesadores. En cada gabinete existen 16 estaciones de trabajo, es decir, nodos de procesamiento. Y bueno, es un módulo de conmutador de 32 puertos. Ambos, el SP1 y el SP2, utilizan una red de interconexión basado en 8x8 chips de conmutación controlados a través del enrutamiento fuente. Ok. Y bueno, pues este es nada más pues sí, como un ejemplo y ver de cómo está aplicado, ¿verdad? Y bueno, pues sería todo. Bueno, ya mis dudas, a mí ya me las contestó el doctor. No sé si exista más dudas de alguien o algún comentario. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Manuel. Eh, bueno, ya lo dijo Manuel, ¿hay alguna duda? Si no, para yo hacer un par de comentarios. ¿No? No, profe, creo que ya con sus comentarios quedó más claro. Ok. ¿Puede regresar un par de láminas, por favor, Manuel? Sí, doctor. Mm, a ver, si gusta esa de ahí. Sí, esta parte del ruteo o estos mecanismos justamente de ruteo, ahorita apenas estamos así como, ¿qué les diré? Como bien habla el capítulo, es hablar de los mecanismos. Incluso me atrevería a decir que probablemente existan otros mecanismos que no estén todavía aquí, e incluso van a venir más nuevos, ¿no? Pero estos son, digamos, los básicos, ¿no? El primero es justamente, como les explicaba, el origen define y la ruta la pone justamente en el paquete. Entonces, en el paquete, cada vez que va llegando un paquete, un ruteador, va obteniendo esa información de dónde, digamos, qué puertos o qué enlaces tiene que utilizar. La otra es, bueno, y esto tiene las ventajas de tolerancia a fallos y distribución de carga, y, un diseño más simple de los routers, por lo tanto mayor velocidad, independiente de la topología. El problema es que el tamaño del paquete cambia, ¿sí? Y entonces de repente si yo tengo que atravesar una red muy grande, pues puede ser un paquete muy grande. Si voy a platicar con el vecino, voy a tener un paquetito más pequeño en términos pues de la ruta, ¿no? ¿Sí? Y la otra parte es tener una tabla, ¿sí? El problema de las tablas, ya lo platiqué, es la parte de la memoria, ¿sí? Pero creo que eso hay mecanismos donde le podemos dar la vuelta, ¿sí? Y la otra es de la parte algorítmica, ¿sí? En la parte algorítmica, pues justamente tenemos el problema de, de que se especifica justamente para una topología
o para un problema en particular. Y si yo quiero cambiar esta ruta algorítmica, pues tendría que cambiar la parte, de alguna manera, física de esta implementación. ¿Sí? Hay una tercera versión, ¿sí? Que es un híbrido de todo esto, que es justamente lo que yo trabajé en mi tesis doctoral, que se llama las redes definidas por software, donde digamos que siguen existiendo tablas, pero son tablas más pequeñas o más simples, ¿sí? Y estas tablitas simples se llenan con los datos que pudiera haber arrojado un algoritmo, ¿sí? Y tienen la ventaja de que esas las podemos cambiar o se cambian, digamos, de manera dinámica, es decir, mientras está funcionando el sistema, se cambian y hay una entidad, digamos, un procesador, que en este caso le llamamos el controlador de la red, que define cuándo cambiar las configuraciones o las tablitas de ruteo de los ruteadores para manejar paquetes. Y más aún, el esquema, de hecho, el último artículo que publicamos por ahí en el inicios de este año, habla que aparte de esto, la información o la parte de las rutas no se maneja por paquete, sino se maneja por flujo. ¿Qué ventajas tenemos que se maneje por flujo? Normalmente, si se digan ustedes, un paquete tendría que tener origen, destino y demás. Pero si se maneja por flujo, digamos que se sobreentiende que ese flujo va a tener un destino o múltiples destinos, ¿sí? Pero la decisión de ese flujo en un router en particular se establece simplemente en definir por qué puerto va a salir. Y eso lo podemos guardar en una tabla, ¿no? Y mientras podemos tener muchos destinos, por ejemplo, en una red de 10 por 10, pues vamos a tener 100 posibles destinos, pero realmente en la práctica podemos tener, a lo mejor, en lugar de tener 100 destinos, a lo mejor tenemos, no sé, 30 flujos nada más. Entonces vean que la tabla, en lugar de ser de 100 ahora es de 30 nada más, porque es lo que realmente necesitamos. Incluso puede que podamos reutilizar números de flujos y todavía reducir más ese tamaño de la tabla. ¿Sí? Ok. Que sería ese enfoque. ¿Por qué no viene aquí? Porque les digo, de hecho, ese apenas lo propuse yo en el 2016, por así que me jacto de proponerlo yo para redes en chip, ¿sí? Y apenas justamente así ha empezado a ser utilizado en algunos artículos del 2016 a la fecha, ¿sí? Incluso muchos de ellos, esta parte que les estoy platicando, como que no les cayó el 20 y por eso sacamos este artículo a principios de año diciendo, a ver, no se les olvide que la parte de flujos es importante, ¿no? No la están manejando, lo siguen manejando todavía por paquete y esa parte pues te quita la flexibilidad pues del manejo por flujos y sobre todo la adaptación en base a flujos, que un flujo bien puede ser un origen y un destino, pero también puede ser, por ejemplo, una aplicación que ya está corriendo en una red. Entonces, todos los paquetes de esa aplicación tienen un mismo número de flujo, ¿sí? Entonces, no ocupamos hacer distinción de que si va al nodo 1, al nodo 2, sino simplemente sabemos que hay trayectorias distintas, ¿sí? Y cuando un paquete llegue a un router en particular, ya se sabe que de ahí sigue otro router. Entonces, digamos que lo manejamos, en lugar de verificar el paquete, simplemente vemos el número de flujo y lo procesamos, ¿no? Entonces, la idea también es que sea mucho más rápido, ¿no? Ok, bien. Si no hay más preguntas, cerramos esta parte. Y sigue Ricardo, ¿sí, verdad? Gracias, doctor. No, gracias a ti, Manuel. Muchas gracias. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, profe, un momentito, nada más estaba preparando las Sí, cosas. permíteme antes de que te prepares, comentarles que me pusieron una reunión, bueno, tengo que ir a recoger a mi hija ahorita a las 12, ¿sí? Digamos, para avanzarle, lo que vamos a hacer es que voy a salirme yo de la reunión, me voy a conectar en mi teléfono
¿sí? Para darle seguimiento. Digamos, si eso lo voy a hacer ya cerca de las 12, ¿no? Pero mientras, digamos, terminamos tu presentación y ya hago los comentarios de la presentación al final de ella, ¿no? Nomás ténganme un poquito de paciencia si de repente me ven que ando entrando y saliendo, ¿no? Porque me voy a cambiar a mi teléfono, ¿no? ¿Sí, Ricardo? ¿Estamos? Sí, profe. Está bien. Perfecto. Mm, Ahora sí creo que ya. Bien, pues a mí me tocó el tema de control de flujo de datos. Entonces, pues para no hacerlo un poquito más rápido. Bien, pues empezamos. Dice, el control de flujo determina los recursos de la red como el ancho de banda, la capacidad del buffer y el estado de control que se asignan a los paquetes que atraviesa la red. Un buen método de control de flujo asigna recursos de manera eficiente para la red, alcanza una fracción de su ancho de banda y la entrega de paquetes es con una latencia baja. Ahora, el caso contrario, sucede que el ancho de banda deja recursos inactivos y esto genera que se haga un trabajo improductivo con los otros recursos. Eso se ve un poquito reflejado con el capítulo número 2, con ese tipo de redes, que eran un poquito ineficientes. Y para resumir un poquito, el control de flujo de datos se considera a lo largo de todo el capítulo como la resolución, bueno, es como un arbitraje entre dos paquetes. Eh, Más adelante les explico bien ya cuando veamos los tipos eh, de control, pero así a grandes rasgos eso es lo que es un arbitraje entre dos paquetes. Si me permites, hay un comentario, Ricardo. Sí, sí. Bueno, ustedes que ya llevaron la parte de redes de comunicación de datos, se digan allá o los mecanismos que veíamos allá de control de flujo, no sé si recuerdan cuáles eran. Algunos. Pues creo, los tengo aquí en la presentación, doctor. No sé si se quisiera esperar. No, o sea, la idea para irlo relacionando, nomás si me los puedes comentar para que a lo mejor ya lo vayan recordando tus compañeros, ¿qué mecanismos teníamos en la parte de control de flujo en las redes normales? Alguien, Mm, digo, aparte de ti, Ricardo, no sé si alguien más recuerde. de redes, no, profe, la verdad no recuerdo. De redes, no, la verdad no. Sí, bueno, los tres mecanismos básicos eran el stop and wait, es decir, mando yo un paquete y hasta que no me llegue la acusa de recibo, mando el otro, ¿verdad? Ese es un control de flujo. ¿Para qué sirve el control de flujo? Para no saturar al receptor, ¿verdad? O sea, yo no puedo mandarle toda la información que quiera, sino tengo que estar de acuerdo que el receptor pueda recibir información, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Por otro lado, estaba el go back N, ¿sí? Que era que yo estoy transmitiendo y de repente me dicen, ¿sabes qué? A partir o sea, transmití 10 paquetes y me dicen, del 7 para acá, no lo entendí. Entonces, repíteme del 7, el 8, 9 y 10, ¿sí? Pero quiere decir que, bueno, del 1 al 7, sí, perdón, del 1 al 6 sí llegaron bien. Ese es el método go back N. Y la otra es la repetición selectiva, donde ya nada más me dicen, mira, eh, me mandan los 10 y nomás te digo, repíteme el 7. Pues ya repito el 7 y me dicen, mira, ya me llegó bien el 8, 9 y 10. Entonces ya mándame el 11. ¿Sí? Son los tres mecanismos que hay de control de flujo en las redes, digamos, IP o las redes basadas en paquetes. Esto es un poquito diferente porque el control de flujo, vamos a ver más adelante, lo podemos hacer también a nivel paquete, pero aquí entra también ya en juego la parte de la división del paquete en lo que le llamamos fleets. Y cada fleet es, por así llamarlo, la
transmisión que yo hago de datos en cada ciclo de reloj. ¿Sí? Digamos, la diferencia, porque alguien puede decir, bueno, pues que en el control de flujo era aquello que me habían enseñado, o sea, sí tiene que ver, pero es un poquito diferente, ¿no? Ok, adelante, Ricardo. Bueno, es nada más es la parte de introducción. Como les menciono, es un arbitraje. Y pues continuamos con los mecanismos de control que existen. Bueno, al menos los que vamos a ver el día de hoy. Se consideran los simples, la conmutación de circuitos y el agujero de gusano. Ahora, los mecanismos de control más simples son aquellos que no tienen buffer y en lugar de almacenar paquetes bloqueados, se eliminan o desvían estos paquetes. Ahorita, más adelante tengo una imagen para que sea un poquito más gráfico de lo que estoy hablando, pero nada más es en forma general. Eh, el método de conmutación de circuitos es el que trabaja por delante de cualquier carga útil de paquete, reservando los recursos adecuados a lo largo del camino para el paquete. Y el tercer método es el agujero de gusano o el canal virtual, que como usted lo mencionó, doctor, que es la creación de Flip, ¿sí es así? Se Así es. rompen los paquetes pues en pequeños trozos de cierta longitud y lo que genera que sean nodos particulares que se puedan reducir considerablemente en la red. Y este asigna recursos en unidades que son los flits. También facilita la creación de múltiples canales virtuales por canal físico en la red, que puede aliviar el bloqueo y aumentar el rendimiento de nuestra red. Ahora, los recursos de asignación. Eh, Tenemos tres recursos, lo que es el ancho de banda del canal, que es este de aquí, la capacidad, este de aquí, la capacidad del buffer, es este de acá, y el control de estado. Dice, para atravesar una red, un mensaje se le deben de asignar estos recursos. En la figura 1 podemos ver exactamente estos tres recursos. Y el estado, bueno, primero empezamos con el estado. El estado de control registra la asignación de canales y buffers a un paquete y el estado actual del paquete al atravesar el nodo. El ancho de banda del canal va avanzando, bueno, va checando los movimientos del paquete de este nodo al siguiente. Dependiendo del método de control, de flujo de control de datos, puede haber un solo estado de control por canal o una entrada puede compartir múltiples paquetes simultáneamente. Pero ahí se entra lo que es el arbitraje de exactamente lo que es el control. Y ahora, para avanzar al siguiente nodo, el paquete debe estar alojado con un ancho de banda determinado en un canal de salida en el nodo. En algunas redes, asignar el ancho de banda en el canal de salida o de reenvío también asigna un ancho de banda en un reverso del canal que viaje en dirección opuesta. Es lo que mencionó usted, doctor, de lo de la dirección opuesta. Y este canal es normalmente usado para llevar reconocimientos y comunicar la información de control de flujo del receptor. Ahora, para mejorar la eficiencia de esta asignación de recursos, dividimos un mensaje en paquetes para la asignación del estado de control y en dígitos de control de flujo, que son los flits, para la asignación del ancho de banda del canal y la capacidad del buffer. Debido a que los mensajes pueden ser muy largos, los recursos no se asignan directamente a los mensajes. En cambio, los mensajes se dividen en uno o más paquetes que tienen una longitud máxima definida. Al definir esta longitud en cada paquete, el tamaño y la duración, como lo dijo usted, del ciclo del reloj, también está limitado. Que esto es importante para el rendimiento y la funcionalidad del mecanismo de control de datos. Ahora, basándonos en la segunda imagen, en la figura número 2, pues aquí se ve el mensaje que se ve dividido en paquetes. Ahora, un paquete consta de un segmento de un mensaje para
bueno, en esta parte se antepone al encabezado del paquete. El encabezado del paquete incluye información del enrutamiento, que es esta parte de aquí, es el RI, y si es necesario, un número de secuencia, que es esta parte, es el SN. La información de enrutamiento se utiliza para determinar la ruta tomada por el paquete desde el origen hasta el destino. Los paquetes siguen diferentes rutas entre el origen y el destino. Si los paquetes así los paquetes garantizamos que puedan permanecer en orden y que el número de secuencia no es necesario. Ok, si me permites, hay un comentario. Sí, claro que sí. Recuerdan, por ejemplo, en la parte de los paquetes, bueno, o de IP, ahí recuerden que sí teníamos un número de secuencia o si era indispensable un número de secuencia, justamente para saber si, en el caso del acuse de recibo, cuál paquete no había llegado, ¿verdad? ¿Sí? Si no llegó el 1, el 2, el 3, o bueno, incluso se empezaba con un número de secuencia aleatorio, ¿verdad? De hecho, eso es digamos, lo que dictaba el protocolo, sobre todo el TCP, ¿no? Ahora, acá, efectivamente, podemos necesitar un número de secuencia o no, dependiendo del esquema que estemos empleando, ¿verdad? Y bueno, de hecho, uno de los más sencillos puede ser simplemente utilizar un número de secuencia, un 0 y un 1, donde ya sabes que, bueno, el 0 es el que mandas y el 1 es el que sigue, entonces para nomás diferenciar o decir o distinguir, pues, si el que estás recibiendo es uno nuevo o es uno que ya había recibido, ¿verdad? O sea, es decir, si yo, eh, eh, digamos, recibo un cero, un paquete con identificador cero, y luego vuelvo a recibir un paquete con identificador cero, ya identifico que es un paquete repetido, ¿verdad? Y me basta nada más, digamos, ese número de secuencia. Pero si me pueden mandar más, si más paquetes al mismo tiempo, digamos, la misma fuente, sí tendría que tener más bits pues para los números de secuencia. ¿Ok? Sí, todo bien hasta el momento. Perfecto. Ahora pasamos ya a hablar un poquito de los métodos de control. El primero es el más básico, que es el control de flujo sin el buffer. Las formas más simples de control de flujo no utilizan buffer y simplemente actúan para asignar el canal, estado y ancho de banda a los paquetes de la competencia. Ahora, como les mencioné, vamos a verlo ahora sí de manera gráfica. Tomamos el ejemplo, el inciso A, ¿les parece? Entonces tenemos dos paquetes de datos. Este es el estado de control. Este es el ancho de banda. Entonces lo que se hace en este método es se genera un arbitraje entre estos dos mensajes y alguno de ellos va a pasar. O sea, pasándonos ahora a la figura B. Se hace el arbitraje, en este caso el que se acepta es el número A, entonces pasa y es el que se transmite. En caso el mensaje B se bloquea y es la red la que se encarga de pues de eliminar el mensaje. Como no tenemos buffer, no se almacena el mensaje, por lo tanto existen dos, o se bloquea, bueno, se bloquea el mensaje y se tiene que volver a retransmitir el mensaje para llegar al destino, bueno, para tomarse en cuenta. Y un momentito. Mm. Ahora, perdón, una disculpa. Ahora, para el inciso número, bueno, para el SEM, lo que se hace es que si se fijan, aquí tenemos los estados de control, o sea, ambos mensajes se están transmitiendo. Esto tendría, o sea, la única forma en lo que esto es posible es tener una buena diversidad de caminos para que ambos mensajes puedan transmitirse. No sé si existan dudas respecto a este ejemplo. Si me permites, a ver, déjame checar. Ok, sí. Si me permites, hay un comentario, Ajá. porque esto es bastante interesante, lo vamos a ver más adelante, yo creo, en la parte de canales virtuales.
prácticamente el hecho de que se puedan transmitir los dos al mismo tiempo es justamente como lo acaba de decir Ricardo, ¿no? Tenemos dos paquetes que tienen destinos diferentes y siendo más fuerte esto, van a tener eh, o van a utilizar puertos de salida diferentes. Si pueden tener trayectorias diferentes, pero si utilizan el mismo puerto de salida, no pueden transmitirse al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos que la condición más fuerte para que se puedan transmitir al mismo tiempo es que no utilicen el mismo puerto de salida. ¿Sí? De hecho, esa es la parte de lo que se encarga también, digamos, bien comentó ahorita Ricardo, tenemos un arbitraje para seleccionar cuál, digamos, paquete se va a transmitir, pero también una vez que ya se decide cuál puerto se va a transmitir y la función de ruteo decide, ok, este paquete va a salir por el puerto, digamos, ¿sí? Ahora se tiene que hacer un arbitraje en el puerto de salida, porque probablemente ese puerto ya esté ocupado o alguien más lo esté solicitando en ese momento. Entonces hay que hacer también un arbitraje. Entonces, digamos que se pueden tener arbitrajes en los puertos de entrada, ¿sí? Como comenta Ricardo, pero también tenemos arbitrajes en los puertos de salida. ¿Sí? Entonces, el proceso de arbitraje es de los procesos más importantes en las redes en chip. Sí, la parte de compartición de recursos es algo que vamos a ver en varios esquemas o varios procesos, ¿no? Inclusive aún en software, como lo puede ser un sistema operativo, imagínense un sistema operativo que tiene que decidir cuál de dos programas se tiene que ejecutar en un CPU. Tenemos un solo CPU y tenemos dos programas que quieren utilizar el CPU. ¿A cuál le vamos a dar? Hay que llevarlo a un proceso de arbitraje. ¿Sí? Muy bien, Ricardo, adelante. Bien, ahora pasamos al segundo, que es el enrutamiento de circuitos. Bueno, dice, la conmutación de circuitos es una forma de control de flujo sin buffer que opera asignando primero canales para formar un circuito de origen a destino y luego enviar uno o más paquetes a lo largo de este circuito. Cuando no es necesario enviar más paquetes, el circuito es desasignado. Y vamos a ver un ejemplo de esto. En la figura número 4, vamos a ver el proceso. Bueno, esto es un proceso. Consta de 4 fases. La primera fase es del ciclo del 0 al 4, que es una solicitud R que se va transmitiendo. Se propaga desde la fuente al destino y asigna canales. En este ejemplo no se encuentra ninguna disputa y la solicitud llega al destino sin demora. Una vez asignado el circuito, se acude el recibo A, que se transmite de nuevo desde el ciclo 6 hasta el ciclo 10. Sí, una vez que se recibe el acuse de recibo, el circuito se establece y puede manejar un número y tamaño arbitrarios de paquetes de datos sin más control. Por ejemplo, se envían dos paquetes de 4 vueltas. Sale, gracias. Dos paquetes de 4 vueltas, son estos dos. Cada uno de 3 ciclos inactivos. Y finalmente, cuando no es necesario enviar más datos, se envía un tail flip, que es justamente este de aquí, para desasignar los canales que, bueno, pues son, si se fijan, son 5 paquetes. Bueno, pues ya lo explicamos, son 5. Entonces se envían 5 tail flips que ocupan otros 5 ciclos. Y bueno, esta situación, bueno, en el caso de que se genere, bueno, espera un momentito. Adelante. Ya, una disculpa, una disculpa. La lógica para un enrutador difiere solo ligeramente del enrutador del control de flujo de datos. La conmutación del circuito tiene su origen, bueno, este ejemplo en específico
estuve leyendo y estuve leyendo en el documento que tiene su origen dentro de la telefonía, pero que es un método que no es comúnmente usado en las redes de interconexión de datos. Ok. Y pues en sí es todo. No sé Ok. si tienen alguna duda. ¿Usted, doctor, algún comentario? No sé si, recuérdame si en el capítulo, se me hace que no porque es la parte básica, ¿verdad? De control de flujo. Pero recuérdame si en el capítulo se habla esta parte de cuando hay o se transmite el paquete, hay una contención y se retiene el paquete. Cuando se tiene No, buffer. No, 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 nada más. Todos los métodos eran sin buffer. Ok, sí, creo que el siguiente capítulo esa es la parte del buffer, que es donde ya se pone más interesante todavía, ¿verdad? Ujú. Aquí si se fijan, eh, como bien menciona Ricardo, no tenemos capacidad de almacenarlo. Entonces, como bien dijo Ricardo otra vez, llegan dos paquetes y si le doy preferencia a uno, el otro se pierde, ¿verdad? Porque no tengo manera de almacenarlo, ¿sí? O guardarlo mientras estoy procesando el otro, ¿verdad? ¿Sí? Dicho de otra manera, imagínense, bueno, va a sonar feo, ¿verdad? Pero imagínense que no sé, ustedes tienen dos pretendientes, ¿verdad? Y pues deciden andar con uno, pues el otro se va a ir, ¿verdad? Sí, no los va a esperar hasta que, digamos, terminen su relación, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, a lo mejor yo sé que hay algunos que tienen un buffer por ahí, ¿verdad? Pero lo normal es que no nos esperen, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, no sé si alguien más tenga alguna duda o algo por el estilo. Mm, También, bueno, comentarles, bueno, en las redes sin chip, si se fijan, si esto sucediera, nosotros perderíamos muchos paquetes. ¿Qué es lo que sucedería? Tendríamos que hacer, si mandamos un paquete y no llega, pues tendríamos que volver a transmitir, o lo que decimos nosotros, retransmitir, ¿sí? Lo cual, si se fijan, imagínense que tenemos una red, una malla de 10 por 10 y vamos desde una esquina de la malla a la otra esquina de la malla. Imagínense que ya el paquete pasó por todos, nomás me falta el último brinquito, por así decirlo, el último ruteador para llegar a mi destino. Y en ese momento el ruteador o el puerto de salida está ocupado, entonces decidimos perder el paquete porque no tenemos buffer. Entonces, toda la energía que ya se gastó, ¿sí? Y el tiempo que ya se gastó también en transmitir ese paquete es tiempo y energía desperdiciados, ¿sí? Porque no lo vamos a poder, eh, digamos, salvar, o en este caso vamos a tener que volver a hacer ese gasto y esperando que ahora sí pueda llegar al destino, ¿no? Sí, porque vean que este proceso o la parte de arbitraje, si no toma en cuenta, digamos, el tiempo o el camino que ha recorrido el paquete, pues todos los paquetes, digamos, que viajen una distancia grande eh, y a final de cuentas no se les asigne un camino de salida, van a implicar un gran gasto en energía y una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Sí lo vemos? Hola, hola. Sí, profesor, perdón, se me desactivó el audio. Una disculpa. Ok. Ok, no sé si alguien tenga una duda, pregunta de esto. Esta parte del control de flujo es también algo incluso muy diferente a lo que se ve en las redes IP, porque este control de flujo, aquí ya estamos hablando de un control entre módulos de hardware, ¿no? Eh, Prácticamente estamos hablando de un control de flujo entre, ahora sí que dispositivos de hardware, incluso también vamos a entrar en lo que se conoce como un protocolo, digamos,
de acuses de recibo o digamos de entrega-recepción de los paquetes, y vamos a ver más adelante también de los fleets, porque podemos dividir un paquete en varios fleets también. Entonces queremos garantizar que cada ciclo de reloj se están transmitiendo y recibiendo, ¿sí? Digamos, entre dos módulos, en este caso dos ruteadores, ¿sí? La información de manera correcta, ¿no? Entonces, hay que cuidar también esa parte. Vamos a ver esquemas más complejos en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Pues no, doctor, todo bien. Ok, muy bien, Ricardo. Pues bueno, si no hay preguntas, damos por concluida la sesión. Y pues nada, bueno, creo que sería todo, ¿no? Entonces concluimos la sesión. No sé si alguien tenga algo relacionado con la clase o igual no relacionado, pues ya sería cuestión de verlo. Si no hay más, les agradezco mucho su atención y nos vemos el jueves. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta el jueves, doctor, gracias. Hasta luego. El jueves, Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.